quiero darle toda la libertad y expresarle también a ella mi gratitud. Gracias, hermana, por su ayuda. Dios les bendiga, hermanos, y disponga su corazón a servir, a escuchar al Señor. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Amén. Puestos de pie. En reverencia a la palabra del Señor. Señor, buen Padre, te damos gracias, Dios mío, en esta mañana, Padre, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Padre, para con este pueblo. Hoy, Señor, nos hablas por medio de esta palabra, Señor, que no sea yo, mi Dios, sino tus palabras en mi boca, Padre. Que sea tu Espíritu Santo dirigiendo nuestras vidas, Señor, llenando nuestros corazones, Padre, y diciéndonos, Señor, que es lo agradable delante de ti, Padre. Ayúdanos a ser hacedores de esta palabra, Señor. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, Padre, porque tú eres el Dios poderoso, el Dios que merece toda reverencia. Te damos toda la gloria y honra en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. 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 Ocupa tu lugar, hermano. Ahí en el Salmo 90 vamos a estar compartiendo esta mañana. Dios ha sido bueno, amén. Amén. Dios ha sido bueno con su pueblo, amén. Lo Amén. seguirá haciendo. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer solamente los primeros dos versículos, Salmo 90, 1 y 2. ¿Lo tienen por ahí? Amén. Amén. Dice Salmo 90, 1 y 2. Dice el que habita, 90, perdón, estoy en 91. Señor, tú nos has sido refugio de generación Amén. en generación. Dice el versículo 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Dice aquí mi encabezado de mi Biblia, ¿verdad? Que fue una oración del siervo Moisés, ese gran profeta, ¿verdad? El cual miró a Dios a través de su recorrido, pudo experimentar que Dios era el mismo, que Dios era desde un principio, que Dios era en ese momento donde ellos atravesaban ese desierto y que Dios era para la eternidad. Amén. Y estas palabras de este salmo dice, Señor, tú nos has sido refugio. Eso nos dice, amén, que el Señor no tan solamente creó a la humanidad, sino que también está ahí como un Dios protector, como un Dios, como un Padre que le interesa su creación, sus hijos, amén. Dice que Él nos ha sido refugio. Aquí en este mensaje le he puesto como tema la fidelidad de Dios, ¿verdad? Que vemos que a través de los años podemos ver que aunque nosotros cambiemos, que aunque nuestra fe mengue, que aunque nuestras fuerzas se acaben, Dios sigue siendo el mismo, sigue estando en su trono, sigue siendo un Dios misericordioso, un Dios fiel. Acuérdense lo que dice su palabra, que aunque a veces nosotros cambiamos, aunque a veces nosotros podamos dudar, dice, Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede negar la esencia que Él es un Dios poderoso, amén. Y a lo largo de la historia de la Biblia, vemos cómo Dios proveyó al pueblo de Israel ayuda, no tan solamente física, sino también espiritual. Porque si no hubiera sido la mano poderosa de nuestro Señor cuando fueron sacados de Egipto, ese pueblo hubiera muerto en ese desierto. Amén. Ese pueblo ni siquiera hubiera alcanzado a poder cruzar ese mar rojo. Ese pueblo hubiera quedado en manos de sus enemigos, los egipcios, en manos de Faraón. Si no fuera sido por la misericordia, por la mano poderosa. Acuérdense lo que dice su palabra, que Él los había sacado, dice, con mano fuerte, con brazo extendido, con el poder de Dios entre ellos. Amén. Y pudieron ver esas maravillas, pero Moisés, en su oración, él pudo comprender que no tan solamente era el Dios del presente, que era el Dios aquel que había hecho un pacto con Abraham, aquel que había hecho pacto con Noé, aquel que había hecho pacto con los antepasados. Moisés pudo reconocer que no tan solamente era el Dios que les estaba ayudando en ese momento, sino que era desde la eternidad y hasta la eternidad, como dice su palabra, amén. Dios le proveyó a su pueblo ayuda física, ayuda espiritual, porque si no fuera de esta manera, el pueblo hubiera perecido en ese desierto. El pueblo ni siquiera hubiera cruzado ese mar rojo, como acabo de decir hace un momento. El pueblo hubiera desmayado. El pueblo hubiera tenido, ¿verdad? Se dice que el pueblo en un momento tuvo
temor del enemigo, de Faraón, porque venía, ¿verdad?, persiguiéndolos, y ellos tuvieron temor. Y dice, clamaron a Dios. Dijeron, Moisés, clama a Dios, y Moisés clamó a Dios, y Dios le dijo, a todos conocemos la historia donde le dice, usa lo que tienes en tu mano. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Verdad? Con eso tú harás prodigios, tú harás maravillas. Y fue entonces que el nombre de Dios se glorificó en frente de Faraón y de los egipcios, amén, y en frente también del pueblo, para que no olvidaran que habían sido sacados por la poderosa mano de nuestro Dios, amén, no por fuerza, no por espada. Acuérdense que no, acuérdense que el pueblo que salió de Egipto, no era un ejército preparado. Pudieron haber tenido algunas armas, pero no eran soldados de guerra. En un momentito el pueblo egipcio lo hubiera acabado, porque ellos sí tenían ejércitos, ellos sí tenían a caballos, ellos sí tenían armas, ¿verdad? Y el pueblo de Israel no. Entonces nos damos cuenta que solamente fue la mano poderosa del Señor que engrandeció al pueblo de Israel, que le dio su protección, que le dio su ayuda, y como acabo de decir hace un momento, no tan solamente física, también espiritual, porque de no haber sido así, ellos hubieran desmayado. Amén. Así nosotros también hemos visto la mano poderosa de Dios en nuestras vidas, y también hemos visto su respaldo espiritual. Porque si no de haber sido así, ¿verdad?, nosotros hoy estuviéramos desmayando. Hoy estuviéramos sin fuerzas para continuar, para seguir con todo lo que vemos en este mundo, amén, que está aconteciendo. Y esto lo vemos no tan solamente desde el Éxodo, sino también desde tiempos, como lo acabo de decir, desde antes. Desde Noé, Abraham, Moisés, los jueces, los profetas, los apóstoles, y hoy en día lo podemos ver en nosotros mismos. Y así como sabemos que es un Dios eterno, también lo miraremos en nuestras generaciones futuras, que son nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de nuestros hijos. Amén. Porque así lo creemos. Entonces no nos podemos encerrar en que el Dios que servimos solamente es el Dios del hoy, o que solamente fue el Dios de ayer, que tan solamente habló los profetas y que ya su poder ya no existe. Tenemos que saber que es un Dios poderoso, que es desde el principio y desde el principio y hasta estos tiempos y hasta los venideros. Amén. Ahí en Mateo 28:20 dice, si tú lo quieres buscar, pero yo aquí lo tengo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vivimos en un tiempo en el que podemos ver el mundo que quizás se destruye, está de cabeza, ¿verdad? Las cosas no van mejorando, van peor, ¿verdad? Porque sale una cosa tras otra y las noticias nos dicen tantas cosas para atemorizar, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios no puede vivir atemorizado con las noticias, no puede vivir atemorizado con los, ¿cómo se dirá? Lo que predice, ¿verdad?, este mundo. No podemos vivir atemorizados, porque si nosotros tenemos esa confianza de que nosotros hemos sido comprados, lavados y redimidos por la sangre de Jesucristo, acuérdense lo que decía Pablo, participamos en la crucifixión, en la muerte de Jesús, también participaremos y reinaremos en lo que es la vida eterna. ¿Sí? No nos podemos morder las uñas como lo hace el mundo entero. Pase lo que pase, yo siempre tengo esta frase, ¿verdad? Aunque el mundo allá se esté haciendo pedazos, aunque el mundo afuera se esté destruyendo, el cristiano, aquel que tiene una relación con Dios, aquel que conoce realmente a su Creador, no puede vivir atemorizado. No puede vivir mordiéndose las uñas, no puede vivir teniendo temor de todo lo que va a acontecer, porque esto, acuérdense lo que dice Mateo 24, solamente son principio de dolores. Sí, vienen cosas peores, pero el cristiano, para ese entonces, el pueblo de Dios, yo creo, será arrebatado. Amén. Porque a los escogidos, Dios nos ha prometido, amén, tener seguridad, tener paz. Y todo lo que vaya a acontecer, yo creo, ¿verdad?, que nadie de nosotros queremos ni vamos a experimentar tal cosa. Amén. Y el mundo, ¿verdad?, podemos ver que se está destruyendo, y en medio de todo, dice su palabra que quienes esperan en Jehová pueden tener paz y pueden experimentar ese gozo, esa paz en cada una de nuestras vidas. Amén. Amén, aleluya. Punto número 1, encontrando refugio en Dios, en el Dios eterno.
así como el pueblo de Israel encontró su refugio, su ayuda en Dios, así hoy en día tú y yo podemos encontrar ese refugio en ese Dios eterno. Mira, ahí en Cantares 8:5 dice, me encanta este versículo, dice la primera parte de este versículo, ¿y quién es esa que sale del desierto recostada sobre el brazo de su amado? Estos versículos a mí me ministran y me llenan el saber, ¿verdad? Que en medio de ese desierto donde no había agua, no había alimento, no había ropa, no había nada, Dios fue su único sustento. Y Dios los lleva y los prueba en este desierto para que ellos pudieran ver que fuera de Dios no podía haber nada, no podría haber respaldo, no podría haber alimento, no podría haber sustento. Y este versículo en Cantares dice, ¿y quién es esa que sale del desierto? Recostada del brazo de su amado o agarrada del brazo de su amado. ¿Sabes quién era? Era el pueblo de Israel. ¿Y quién era el amado? Era Dios. Solamente agarrados de la mano de Dios vamos a poder salir de cada dificultad, de cada problema, de todo lo que esté aconteciendo en nuestras vidas, lo cual es a veces, ¿verdad? El ser humano no tiene a veces no tenemos esa habilidad para poder solucionar todas las cosas. Amén. Y eso es bueno. ¿Sabes por qué? Porque en esos momentos es cuando dependemos de nuestro Dios. Así como Israel, agarrada de Dios, solamente agarrada de Dios, ese pueblo pudo salir de ese desierto y no morir ahí. Así nosotros, cuando atravesamos por luchas, cuando atravesamos por enfermedad, cuando atravesamos por necesidad, por escasez, por problemas, solamente agarrados de la mano de Dios vamos a poder salir de cada uno de esos desiertos, de cada uno de esos procesos. Vamos a salir victoriosas, solamente agarrados de la mano de Dios. Amén. Y punto número 1 dice, encontrando refugio en el Dios eterno. Y el Salmo comienza, que acabamos de leer, el 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Yo me imagino, ¿verdad? Este siervo Moisés, durante los años que atravesó en el desierto, durante todos esos años, Israel vivió en constante necesidad. Necesidad no porque Dios no les daba, necesidad porque había necesidad de tomar agua, de comer, de vestir, del calzado. Ellos tenían necesidades. No pudieron haber pasado 40 años sin tener necesidades. No había tiendas, no había Walmart, no había nada de lo que ahora tenemos a la mano, ¿verdad? Y entonces el pueblo vivía en necesidad, pero no se quedaba en esa necesidad porque Dios era quien le proveía. Amén. Entonces en medio de esos años el pueblo estaba en constante necesidad de refugio, abrigo, protección. Más que sus propias tiendas, más que el ejército que pudieron haber hecho durante esos años, tenían una seguridad en el Dios Todopoderoso. Y Dios era el refugio de ellos y su protección. Más que esas tienditas que ellos pudieron armado, ¿verdad? Con todas las cosas que Dios les proveyó. El refugio de ellos, su hogar, su casa, era Dios. Amén. Y esto es algo hermoso. Si nos detenemos aquí y miramos que no es lo que tenemos, que no es lo que portamos, que no es lo que pudimos alcanzar con nuestras propias fuerzas, sino que es Dios realmente el sustento del cristiano, del Hijo de Dios. Amén. En Deuteronomio 33:27 nos dice que el Dios de la historia, o sea, del pasado, es también el Dios del presente, hoy en día, el que vivimos, y también será el de las edades futuras, como lo acabo de decir en unos momentos, ¿verdad? El Dios de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos y de las generaciones venideras. No tan solamente es el Dios del presente, tampoco no nos podemos encerrar. Sabes que cuando tenemos una necesidad grande, nuestra fe mengua, nuestra fe se acaba y pensamos, ¿verdad? Dios ya no habla, Dios ya no sana, Dios ya no restaura, Dios ya no cambia, pero es el mismo. Su palabra dice, no ha cambiado. Amén. No ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pero déjame decirte, porque yo he estado en esa situación, que cuando las circunstancias atraviesan nuestras vidas, a veces, ¿verdad? Ya no tenemos fuerzas para luchar. Pero es cuando dice el Señor, bástate en mí.
en mi gracia, en mi poder, porque este se va a manifestar. Y entonces cuando tú dices que ya no puedes más, entonces ahí estoy yo, que yo sí puedo, que yo soy el Dios que lo puedo todo lo puedo, todo lo hago posible. Amén. Entonces a veces nos encerramos en ese ámbito de que estoy cansada, estoy cansado, Señor, quizás lo hiciste en el pasado, con los profetas, con tu pueblo, pero hoy, ¿verdad? Quizás sientes que Dios no está haciendo nada. Pero déjame decirte que Dios tiene en control de tu vida, de mi vida, que Dios Él sabe las circunstancias que estamos atravesando. Él nos ama tanto y Él no nos da nada más de lo que nosotros podamos resistir o soportar, como dices la palabra, amén. Y decía hace unos momentos, ¿verdad? Que Dios es el Dios de nuestros antepasados, es el Dios hoy en día, será el Dios del futuro, amén. Él es eterno. Él dice su palabra ahí en Apocalipsis, el alfa y la omega, el principio, el fin, amén. El que es, el que era y también el que ha de venir. Entonces es un Dios, ¿verdad? Que desde antes de la creación, Él ya existía. Amén. La creación no se hizo primero, ¿verdad? Y luego Dios ya apareció. No, Dios es antes de la creación. Él creó todas las cosas. Amén. El creyente tiene su hogar en Dios, como lo acaba de decir hace un momento, una morada segura. Eso quiere decir, una morada segura quiere decir un refugio. Un refugio. Acuérdense lo que decía el salmista. Llévame a aquella roca que es más alta que yo. Aquel refugio donde quizás yo pueda sentir aquí que todo me agobia, que un peso grande, todo lo que estoy pasando. Pero tú llévame allá, a tu escondite, a ese lugar de refugio donde yo me sentiré segura, donde yo sabré que hay un mañana para mí. Así el pueblo de Dios. Así nosotros como hijos tenemos que saber que aunque el mundo esté de cabeza, que pase lo que pase en nuestras vidas, Dios es nuestro refugio. Amén. Dios es esa morada para el creyente. Dios no cambia. En Hebreos 13:8, si quieres buscarlo, su palabra dice, como lo acabo de decir hace rato, ¿verdad? Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Segunda de Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo, este versículo a mí me encanta porque realmente Dios nos conoce a perfección. Y yo voy a leerlo, no sé si lo escribí todo, pero voy a leerlo completo. Casi siempre, ¿verdad? Agarro de cada versículo. Segunda de Timoteo 2:13. Lo que más me ministra, pero lo que es la sustancia de ese versículo me encanta agarrar así, pero toda la palabra, ¿verdad? Es de Dios y es buena para nosotros. Dice segunda de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, porque Él nos conoce, ¿verdad? Él conoce que en cierta área de nuestras vidas vamos a fallar. Hemos fallado, amén. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. A mí me encanta porque leyendo más para arriba, fíjate lo que dice. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Pero si fuéramos infieles, dice, Él no. Ahí no cabe Dios. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que nos muestra su fidelidad, su misericordia día tras día. Dice, nuevas son tus misericordias, tus fidelidades cada mañana. Dice su palabra, amén. Entonces aquí, ¿verdad? Dice Dios, no, yo no puedo ser de esta manera, ¿verdad? Mi esencia no es esta. Yo soy un Dios fiel. Yo soy un Dios que permanece. Yo soy un Dios de pacto. Yo soy un Dios de palabra. Amén. Y nosotros a veces no somos de esta manera, ¿verdad? Pero no somos igual que Dios. Amén. Punto número 2. El origen eterno de Dios. El origen eterno de Dios. Dice su palabra en el Salmo 90, nos regresamos, dice el versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Este es el origen eterno de nuestro Dios.
El hombre dice su palabra ahí en el Salmo que somos como las hojas, como la flor del campo. Dice, en la mañana está bien hermosa, en la tarde, ¿verdad? Se seca, se corta, se echa al fuego. Así es nuestra vida, ¿verdad? Se termina en un momento puede acabar nuestra vida. No tiene ni siquiera que pasar la largura de que dice la Biblia, ¿verdad? Que a veces duramos 70 y si nos va bien duramos 80. A veces no tiene que ser así, ¿verdad? Vemos como niños tan pequeños pierden la vida, jóvenes en accidentes, por enfermedades, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad? Que nuestra vida es así. En un segundo, ¿verdad? Puede terminar. Pero el Dios que servimos es el Dios de los siglos. Desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios. ¿Verdad? Qué hermoso conocimiento, ¿verdad? De este salmo, del saber, ¿verdad? Y tener esa confianza que no sirves a un Dios cualquiera. Que no sirves a un Dios de palo, como dice la palabra, sino un Dios de poder, un Dios vivo, un Dios grande, amén, que está ahí por siempre y para su pueblo. Es una hermosa declaración la que vemos en este salmo. Y Moisés vio los montes, ¿verdad? Cuando me imagino a Moisés ahí cuando estuvo su recorrido en ese desierto. Recuerden que Moisés subía al monte, a la montaña, a hablar con Dios, a saber a qué Dios le dictaba, qué Dios le decía, ¿verdad? A sentir su presencia, a estar delante de Dios. Y yo me imagino que Moisés vio esos montes, ¿verdad? En su recorrido, que estuvo en esos 40 años en el desierto, y él pudo reflexionar que Dios existía antes que esos montes, ¿verdad? Para nosotros es algo wow cuando vemos la creación de Dios y estos planetas y ese cielo y esas montañas no se hicieron solas, hubo una mano poderosa que las formó. Y Moisés, ¿verdad? Yo creo que pudo contemplar esa grandeza de Dios y saber que Él era desde el siglo y hasta el siglo, amén. El Dios eterno. Fue Dios quien formó la tierra, el mundo y todo, dice su palabra, lo que en él habita, ¿sí? Criaturas volátiles, dice su palabra, humanos, todo lo hizo él. La Biblia dice ahí en Apocalipsis 1:8, ¿verdad? Haciendo referencia a lo que es Dios, el Dios eterno. Dice que Él existe desde el principio. Dice la Biblia en Apocalipsis 1:8, Dios es el alfa, la omega, el principio, el fin, el que es, el que era, el que siempre ha existido y siempre existirá, es un Dios eterno. Desde el siglo, dice, y hasta el siglo, tú eres Dios. Tenemos que comprender la grandeza, el poderío, de la eternidad, de lo que es el Dios que servimos. Amén. Dios está ahí para nosotros. Comenzaba estos versículos diciendo que Él era nuestro refugio. Y estos versículos terminan, ¿verdad? Sabiendo y conociendo qué clase de refugio tenemos. ¿Cuál es el refugio que tenemos? Un refugio en el cual no puede penetrar nada que nos pueda derribar. Un refugio que siempre está ahí para su pueblo fiel. Tú te estarás preguntando y dirás, pero si Dios ha prometido ser mi refugio, ¿por qué yo estoy pasando por cosas, verdad, que no son agradables a mi vida? Entre ellos, verdad, quizás puede ser una enfermedad. Yo te voy a decir, verdad, ese Dios soberano que siempre ha estado ahí por mí, para mí, que siempre estuvo para sus siervos, verdad, como lo dice la Biblia, y que siempre va a estar para ti, verdad. Yo recuerdo, verdad, que leía acerca de David, ¿verdad? Y David pudo experimentar y reconocer que en la batalla que él estaba presente, Dios era el mismo que lo había librado en el pasado. Y David podía reconocer que en esa misma batalla que él estaba enfrentando, él también iba a ser librado porque ya conocía a ese Dios que lo había hecho anteriormente. Amén. Quizás Dios se ha manifestado en tu vida en tiempos anteriores. Déjame decirte que no ha cambiado. Él se seguirá manifestando hoy y se seguirá manifestando mañana y se seguirá manifestando en tiempos venideros porque es el Dios que no cambia. Amén. Su poder es grande. Cuando yo desperté esa mañana que Dios me dio este mensaje, ¿verdad?
yo desperté diciendo, wow, tu soberanía, tu amor y tu misericordia son tan grandes. Porque realmente en ti, yo y mi familia hemos encontrado un refugio. Nosotros acabamos de atravesar un proceso, ¿verdad?, con la salud de mi mamá. Recuerdan que les pedí hace como 2 semanas o una semana, ¿verdad? Había pedido, casi no me gusta pedir, pero las veces que les he compartido, yo he pedido por la sanidad de mi mamá. No sé si recuerdan, meses atrás. La semana pasada pedí oración porque ella iba a ser intervenida por un tumor en su cabeza. No era la primera operación, era la tercera operación en su cabeza. El tumor había crecido nuevamente. Y yo les había pedido, ¿verdad?, por la voluntad de Dios, no sé si recuerdan. Esta vez, ¿verdad?, yo pude llevar este proceso de una manera diferente. Yo amo a mi mamá, yo he llorado mucho, yo he orado, yo he hecho todo, ¿verdad? Porque qué nomás quisiéramos que nuestros padres fueran eternos, ¿verdad? No es así, la Biblia no lo dice. Y esa era la tercera vez que ese tumor renacía, brotaba otra vez. Y yo le dije a Dios, Señor, yo tengo una paz en ti. Yo sé que tus tiempos son perfectos. Esta vez yo no voy a orar a ti por sanidad. Esta vez yo voy a orar a ti por tu perfecta voluntad. Que sé que va a llenar mi corazón de paz. Que sé que yo estoy y mi familia guardada en ti, en esa paz. Que pase lo que pase, no seremos conmovidos, no seremos derribados, no seremos destruidos, no seremos golpeados, porque lo que tú haces, lo haces perfecto. Yo recuerdo, ¿verdad?, que al pastor Quique nos decía, Dios siempre contesta, Dios siempre responde a nuestras oraciones. A veces es un sí, a veces es un no, a veces es un todavía no. Espera, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que el Dios soberano que servimos nos da todo para bien. ¿Recuerdas lo que dice su palabra? Todo don perfecto, toda buena dádiva, lo dije al revés, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Dice, en el cual no cambia, no hay sombra de variación. Él no es hoy sí, mañana no. Él es el mismo. Entonces, yo había dicho a Dios y orado de esta manera, Señor, es la tercera vez. Y yo te soy sincera, yo la primera vez yo le hubiera dicho, Señor, llévame contigo. Pero mi mamá, ¿verdad?, es una mujer muy valiente. Y le dijimos cuando mamá, el problema, ¿verdad? Ella escuchó cuando el doctor dio el diagnóstico. Y le dijimos, mamá, ¿tú estás preparada para una vez pasar por lo mismo? Dice, sí, yo estoy lista. Vamos a hacer lo que se tenga que hacer. Y eso nosotros, ¿verdad?, nos conmovió y nos abrió los ojos en luchar como ella lo quería hacer, ¿verdad?, hasta el final. Y no darnos por vencidos. Entonces, ¿verdad?, era la tercera operación. Y yo les decía, ¿verdad?, que no había orado a Dios por sanidad. Dije, ya no, Dios, ya no voy a orar por sanidad, voy a orar por tu voluntad, la cual acabo de mencionar hace rato, es perfecta, ¿verdad? Sea un sí, sea un no, yo voy a tener paz en ti, yo voy a tener esa fortaleza en ti. Tú me vas a llevar a ese lugar de refugio. Tú vas a guardar mi corazón. Tú me vas a dar la fortaleza a mí y a mi familia, sea cual sea tu respuesta. Tú lo vas a hacer. Y para gloria y honra del Señor, esa operación salió muy bien, excelente, excelente salió. Pudieron remover el tumor a un 95%, el resto le quemaron para que ya no brotara. El doctor asegura, te voy a decir, ¿verdad?, cómo es Dios quien obra sin nosotros esperar la manera en que lo hizo. En las operaciones anteriores, una en el 2015, una en el 2017 y la de hoy, 2020, mi mamá después de la operación había necesitado días de terapia intensiva, donde están entubadas y están ahí, ¿verdad?, con máquinas conectadas. Esta operación no necesitó terapia intensiva. Mi mamá, solamente le falta lo que es la recuperación. Todo salió muy bien, nada hubo complicaciones. El doctor asegura que ese tumor no va a volver a renacer. Dice, yo te lo aseguro, yo he hecho esta cirugía, este tumor ya no renace otra vez. Volvió a renacer en tiempos pasados porque no hicieron los procedimientos que deberían de haber hecho.
Y quién sabe lo que teníamos que pasar si no solamente Dios. Y en todos y cada uno de esos procesos, Dios nos trabajó. Dios habló con nuestras vidas, Dios nos enseñó. Y era necesario que pasáramos lo que teníamos que pasar. Amén. Y no podemos decir, Señor, pero ¿por qué estoy sufriendo de tal manera? ¿Pero por qué está aconteciendo esto en mi vida? No, Él sabe por qué hace las cosas. Él sabe en quién obra, en quién trabaja y a quién le quiere enseñar algo. Entonces yo con esto, ¿verdad? Te quiero animar, el tiempo se acaba bien pronto. Yo te quiero animar que sea lo que sea que estás atravesando en tu vida, te refugies en ese Dios todopoderoso que tú y yo servimos. Vamos a leer una vez más este salmo, es un salmo hermoso. Señor, tú nos has sido refugio. Léalo conmigo, hermanos. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Recuerda con esto que Dios no es un Dios que cambia. Dios es un Dios que dice la palabra y la hace, la ejecuta. Dios es un Dios de misericordia, aun cuando no la merecemos. Te dejo con esta palabra, ¿verdad? Que tu corazón se llene de ese agradecimiento y de ese gozo de saber el Dios a quien tú y yo servimos. Que el Señor te bendiga y dejo el lugar al pastor. Gracias, hermano. Sí. Apreciamos mucho la ayuda de nuestra hermana Marisela. Quiere estar de pie. El año se acaba. El año fue malo, pero Dios es bueno. Lo acabamos de aprender a través de nuestra hermana Marisela. Quiere estar de pie y vamos a dar gracias por esta palabra. Enseguida seguiremos con el plan. Buen Dios y Padre, gracias en el nombre de Jesús porque es tu virtud, es tu personalidad, es, Señor, tu manera de ser que te hace un refugio seguro para nosotros. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y lo amparará. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta palabra. Bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes y a aquellos que la recibirán a través de las transmisiones en vivo y en las repeticiones en las redes sociales. En el nombre de Jesús.